Yo veo un desfonde del Frente Amplio y de todos aquellos que se llamaron moralmente superior a quienes les antecedieron. Porque a mí desde chico, desde pequeño me enseñaron que cuando tú quieres algo, tienes que ganártelo, pero trabajando de manera honesta. Se eligió con el apoyo de republicanos, pero hoy es independiente. Estamos hablando del diputado Mauricio Ojeda, quien está en la mira de la justicia por el caso Convenios. Hoy el diputado Ojeda está siendo investigado por la Fiscalía por un fraude que supera los 730 millones de pesos. Son dineros que el gobierno regional de la Araucanía le entregó a las fundaciones FOLAV y EDUC, cuyos dueños están acusados de concertarse con el diputado para defraudar al fisco. Pero estos dineros nunca llegaron a las 200 mujeres para las cuales estaban destinados. Yo me siento como si estuviera desbaratando una banda de narcotraficantes. El diputado Mauricio Ojeda fue formalizado e inclusive actualmente se encuentra ya acusado por delitos reiterados de fraude al fisco. Muy buenas noches. El protagonista de hoy es el desaforado diputado por la 9ª región, Mauricio Ojeda, quien lleva un par de meses en prisión preventiva. El parlamentario fue formalizado por fraude al fisco reiterado por su rol principal en el llamado caso Manicure, que habría defraudado al Estado en más de 700 millones de pesos. Para la Fiscalía Nacional, esta arista sería una de las más graves de las investigaciones de Convenios, por las altas sumas de dinero involucradas. Desde la Ciudad Jardín, los enviados de Mega Noticias, Sebastián González, Mauricio Ojeda. Mauricio Ojeda estudia periodismo y da sus primeros pasos en el mundo de las comunicaciones, en radios y canales de televisión de la región de la Araucanía. Pero hace más de una década decidió dar el salto a la política. En el primer gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como seremi y en el segundo periodo asume como gobernador de la provincia de Cautín. Bueno, son las 5 de la mañana y estamos en el sector de Paila Collán, específicamente en la comuna de Carahue. El 2019 fue propuesto por Evópoli como precandidato para gobernador regional de la Araucanía, pero no se concretó. Fue ahí que se postuló como candidato a diputado independiente, apoyado por el Partido Republicano. Que cumplan con cárcel efectiva todos los políticos corruptos y ladrones. Según la investigación, Mauricio Ojeda ya llevaba cerca de un año como diputado cuando comenzó a gestionar estos contratos, millonarios contratos, ¿cierto?, con ciertas fundaciones. Y si bien hay hartas personas involucradas, hay una triada que llama harto la atención. Claro, aparte del diputado, hay una figura muy importante que es Rinet Ortiz, dueña de las fundaciones FOLAV y EDUC, que junto con su hermano de alguna forma ponen a disposición sus fundaciones en muy mal estado financiero para poder lograr proyectos ante el gobierno regional. En este contexto, el diputado apadrina estas fundaciones y las ayuda realizando gestiones a cambio de recuperar su dinero una vez que se depositen los fondos públicos. Pero hay un tercer integrante y clave, por cierto, que es Juan Pablo Leonelli Lepin, abogado, mano derecha del gobernador Luciano Rivas y en lo formal es su jefe de gabinete. Él hacía las coordinaciones entre Mauricio Ojeda y Rinet Ortiz para postular a estos proyectos, ganárselos y obtener estos millonarios fondos. La historia se remonta al 2006. Mauricio Ojeda es un incipiente periodista y Rinet Ortiz, la maquilladora de TVN. Fue entre maquillajes, peines y cepillos donde una suerte de amistad se comienza a gestar. El destino de esta al año 2022 sería impensado. Así surgió una relación de confianza, llegando su señora de ese entonces, Susan Vidal, a mi escuela a hacer clases de biología. Ella hacía clases por horas. Yo incluso fui un par de veces a la casa. Luego ellos se separaron. Con los años, la maquilladora Rinet Ortiz se transforma en directora de fundaciones y ONGs, ligadas a emprendimientos de mujeres. Momento en que Ojeda pareció ver una oportunidad en las alicaídas finanzas de las fundaciones FOLAV y EDUC. Ya a inicios de 2022, la situación de déficit presupuestario fue en ascenso. En abril o mayo de 2022 me llamó Mauricio Ojeda, que a esa fecha ya era diputado, y me consultó si yo tenía la fundación. Yo le confirmé que sí, y me dijo que teníamos que conversar, porque había unas postulaciones que se podían hacer con el gobierno regional.
Lo que ocurre es que el diputado Mauricio Ojeda conocía a la directiva de estas fundaciones, especialmente a doña Rinette Ortiz, que es la presidenta de las fundaciones FOLAP y EDUC. Entonces, en ese contexto, él durante el curso del año 2022 toma conocimiento de que ambas instituciones se encuentran en un estado de insolvencia, incluso arriesgando el cierre, inclusive. Producto de esta situación es que él, conociendo esta situación financiera, es que hace gestiones con integrantes del gobierno regional. En particular, se detecta fundamentalmente una que es de radical importancia con el jefe de gabinete del gobierno de la Araucanía, y es en ese contexto donde incide en que se favorezca a las fundaciones con el otorgamiento de fondos públicos. Entre junio y julio de 2022 fue a FOLAP el jefe de gabinete de Luciano Rivas, Juan Pablo Lepin Leonelli y Mauricio Ojeda. Yo los acompañé a recorrer las dependencias, les comenté nuestra forma de trabajo, la oferta de cursos, etc. En esa reunión, el jefe de gabinete, Juan Pablo Lepin, nos dijo que en el GORE no tenían instituciones que tuvieran cursos de oficios, por lo que era bueno que nosotros participáramos en postulaciones al GORE para realizar proyectos con ellos. Mi periplo de estos últimos 8 o 10 meses retomé la escritura. Siempre los que me conocen me ha encantado, especialmente escribiendo poemas. Director ejecutivo de la Multigremial de la Araucanía, presidente de la Asociación de Viñateros de la región, director de Corp Araucanía y jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía. Son los cargos que ha ocupado el abogado Juan Pablo Leonelli Lepin, de 38 años. Además fue parte del comité de expertos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, posteriormente removido. Así que hoy día voy a leer uno que se llama, paradójicamente se llama Justicia Tuerta. Justicia tuerta. Aquí yace la justicia ciega de un ojo, con el otro bien abierto para leer los titulares del día. Aquí yace la fiscalía, fabricando historias como quien cocina un guiso barato, con los ingredientes que convienen con el sabor que más vende. Leonelli era el jefe de gabinete. Su rol es vincularse o representar al gobernador en diferentes instancias, coordinar acciones y agenda de este último. En simples palabras, el brazo derecho del gobernador Luciano Rivas, quien según la indagatoria del Ministerio Público fue el enlace con los principales imputados en el caso. Pero de un tiempo al avanzar de su gestión, efectivamente se notó mucho el cambio respecto de que pasamos de apurar puentes, caminos, escuelas, hospitales, a apurar programas cuyo contenido era, con posterioridad me di cuenta que era absolutamente inexistente, no tenía absolutamente nada, no tenía como objetivo llegar realmente a la población y ayudar en determinadas materias. Habría sido una reunión entre Leonelli, el diputado Ojeda y Rinette Ortiz, la directora de las fundaciones, la que pavimentaría el camino. Un WhatsApp rescatado del teléfono de Rinette daría cuenta de ese encuentro. Podría ser masoterapia, peluquería, manicure, así se aprueban rápido y no pasa por core. Trata de hacerlo por menos de 5.000 UTM a enero de 2021. Eso me envió Juan Pablo. Traten de formularlo luego y si tienen dudas, me van preguntando. Pero Juan Pablo niega que esos mensajes sean de él. El teléfono de Juan Pablo se perdió en un viaje fuera del país, así que no tenemos cómo rescatar esa información. Y nosotros efectuamos incluso una pericia informática al respaldo del teléfono de la señora Rinette para que un perito informático nos pudiera determinar si efectivamente existe hoy día alguna herramienta en el mundo que permita efectuar una trazabilidad de un mensaje reenviado. Y hoy día la conclusión que nos entrega ese perito y que va a ser expuesta ante el juicio oral es que no existe hoy día en el mundo una herramienta que permita establecer que un mensaje reenviado proviene de un determinado teléfono. Entonces es una afirmación que simplemente se sustenta en los dichos de Rinette. A
partir de la extracción forense del equipo celular de Rinet Ortiz, se logró recuperar la conversación expuesta, ya que si bien habían sido borradas las comunicaciones directas que mantenían Rinet Ortiz Rivera con Juan Pablo Leonelli, la mujer había reenviado alguno de esos mensajes a un trabajador de la fundación, Rodrigo Peña, quien era el encargado de la confección de los programas, pero estos no fueron bien diseñados. Acá Juan Pablo Leonelli le pidió ayuda a otra figura de interés, hoy imputada, Susan Alarcón, militante de RN, quien en ese entonces era jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de la Araucanía, una experta en postulaciones de proyectos. Acá un extracto de su declaración y su vínculo con Leonelli. Me preguntó que cuáles eran mis aprensiones. Son las que yo acabo de señalar. Le dije, el programa, además de estar horriblemente mal formulado, no tiene ningún atractivo, tanto con su objetivo, porque entregar un cartón con un certificado de algo, con un kit básico, no asegura inserción laboral en ninguna parte. No asegura que la persona se vaya a dedicar a aquello, era muy simple. Por lo tanto, yo le dije, no tiene ningún sentido. Si tú me preguntas a mí, tampoco tiene ningún sentido político. Los planes a los que postula EDUC y FOLAB inicialmente son rechazados porque presentan varias deficiencias. No obstante, Susan Alarcón interviene a petición del coimputado Leonelli Lepin en la revisión de los programas, incluso en la elaboración de los mismos, siendo que es contraparte de la fundación, es decir, participa en un doble carácter como gestora de los proyectos, pero también como encargada de la revisión y aprobación de los mismos, al menos en una etapa. Ahora, esto le significa a ella un beneficio económico, toda vez que a través de un tercero se paga por parte de los dueños de la fundación para la elaboración de estos programas cerca de 10 millones de pesos y ella recibe más de 9 millones de pesos precisamente de ese costo que tenía la elaboración de los programas. Es enero del 2025 y Susan Alarcón está prófuga de la justicia, está inubicable para la policía. Por nuestra parte, recorrimos varias de sus direcciones a la espera de un encuentro y pedir explicaciones. Estamos llegando ahora a otra de las direcciones que tiene registrada su nombre, Susan Alarcón, a ver si encontramos algún rastro o algún indicio de su paradero que es desconocido. Ella... No, nadie la vio después que se fugó. Vino para acá y de acá salió con una amiga y de ahí... ¿Y eso hace cuánto fue? ¿Habrá sido? Hace como 2 meses cuando le dieron arresto domiciliario. ¿Y ustedes han sabido algo de Susan desde que se decretó como prófuga de la justicia? Nada. No sabía nada de ella. Ya. Llegó un día, dice así, y se le fue, ¿no? Hablemos del mecanismo de cómo se coordinaba el diputado Mauricio Ojeda con la directora de la Fundación, Rinet Ortiz, para recibir finalmente estos millones de gobierno regional. Claro, acá se inicia toda una maquinaria y Mauricio Ojeda le deposita 40 millones de pesos a Rinet Ortiz y consigue otros 30 con el exdirector de Corfo de la Araucanía, Patricio Esparza, para así completar 70 millones de pesos. Todo esto para sanear las deudas de las fundaciones y para aparecer solventes ante el gobierno regional. Claro que la condición del préstamo habría sido pagar un 3% de interés luego que las platas fueran entregadas por el Estado a estas fundaciones. En este contexto hay otras interacciones que son muy relevantes para el Ministerio Público. Me refiero a las de Juan Pablo Leonelli, el jefe de gabinete de Luciano Rivas, con Claudio Acertoni, quien es estrecho colaborador en la Araucanía, precisamente del diputado Mauricio Ojeda. Estas interacciones hablan ya de una forma de obtener fondos públicos con proyectos patrocinados y con cuotas específicas asignadas a cada parlamentario. Habría sido el diputado Mauricio Ojeda Rebolledo quien contacta a Rinet Ortiz para proponer postular a fondos del gobierno regional de la Araucanía. Luego de eso, Mauricio Ojeda me envió por WhatsApp unos formatos. Eran formularios los que debía llenar para postular. Por sugerencia de Mauricio Ojeda debía postular con ambas fundaciones, presentando un proyecto por cada fundación para capacitación en peluquería y estética para mujeres de las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Así fue el inicio del mecanismo que terminaría con ambos como imputados.
no hay mal que dure 100 años, así que no se preocupe. Se van a venir puras cosas buenas después para adelante. Un abrazo, Reinesita, y seguimos comunicándonos durante la jornada. Pero las deudas que tenían las fundaciones de Rinet ponían en riesgo los planes del diputado. Como en el mes de julio de 2022 le comenté a Mauricio Ojeda que FOLAV estaba muy mal, con muchas deudas y teníamos una carga financiera importante. Le pedí que me ayudara económicamente o si conocía a alguien que me ayudara financieramente y que yo necesitaba 40 millones de pesos. Me dijo que iba a hacer consultas. Me dijo que él no tenía dinero, pero que hablaría con un amigo y me daría la respuesta. Había una amiga que estaba a punto de quebrar, y le presté 40 millones de pesos de los que eran parte de mi liquidez. Así que te imaginarás el escenario complicado. Se supone que ahora en diciembre, a fin de año, me los devolvería. Pero todavía está ahí, tengo el problema ahora, en este momento. Y toma una decisión hoy que podemos observar equivocada. En su momento, él intentó ayudar a una amiga, una conocida, una mujer de la región que tenía una fundación con más de 10 años de trayectoria, que había realizado innumerables cursos, todos con éxito. Pero además, en un segundo punto de vista, él se compromete patrimonialmente con estas fundaciones. Él le entrega fondos que son personales, consigue de otras personas que le entreguen dinero a la Fundación EDUC y FOLAV y esto es especialmente importante, él sabe, tiene la certeza de que una vez que el gobierno regional le transfiera estos fondos, que son fondos públicos, a él le iban a pagar con fondos públicos. ¿Ya? Y ahí es donde se produce el perjuicio. Nosotros hemos realizado la imputación de un delito de perjuicio, es decir, contribuir con acciones concretas y determinadas a generar un perjuicio al fisco. El diputado sabe que para que las fundaciones FOLAV y EDUC puedan postular deben tener saneadas las cuentas. En un audio de WhatsApp le explica a Rinet lo que está haciendo para llegar a los montos. Aún estoy esperando la respuesta, Reinesita. Porque estaba cachando que puedo hacer un raspado de olla, pero a costa de líneas de crédito, de todo, o sea, queda reventado. Puedo llegar a hacer 3, 6... como 7, una cosa así. Entonces, en el peor de los casos que me vaya mal, eso voy a raspar la olla, como te digo, a costa de reventar las tarjetas, todo lo poco que me queda, despacio. Porque él se estaba transformando y en la práctica se transformó en un inversor de estas fundaciones. Entonces era una persona que tenía un interés patrimonial en el otorgamiento de los programas para recuperar sus fondos y para recuperar también lo que consiguió para sus amigos. Hay que recordar que hay una persona, un particular, que gana en un mes 1.800.000 pesos gracias a las gestiones que realiza el diputado Ojeda, y este 1.800.000 pesos son fondos fiscales que estaban destinados a estos programas, a estas mujeres, y que terminan en los bolsillos de un particular. Hoy día, luego que desde la fundación, según la acusación de la Fiscalía, se provoca un perjuicio, haber ayudado a esa fundación aparece equivocado. Pero cuando se ayudó, no había perjuicio alguno. No había cómo saber el futuro. El diputado Ojeda sostuvo una serie de conversaciones por WhatsApp que hoy son investigadas por el Ministerio Público. En ellas se habla constantemente de los proyectos que se adjudicaron organizaciones patrocinadas por ellos y de los movimientos realizados para lograr los contratos del gobierno regional. En la siguiente conversación de WhatsApp del 25 de marzo del 2022, habla el diputado y su amigo, asesor y ex core, Claudio Aceitón. El tema tratado, la postulación de las fundaciones a los millonarios fondos del gobierno regional. Mauro, quedaron todos los proyectos admisibles. Ahora falta la varita mágica para que los seleccione. Recuerda hablar con Luciano Rivas si puedes. Abrazos y mucho éxito. Hola amigazo, cámbiale el nombre. Proyectos admisibles, ponle. Ok.
En la carpeta investigativa figuran también intercambios entre el asesor parlamentario Claudio Aceitón y el jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepín. Se referían, según Fiscalía, a un acuerdo previo para seleccionar a las fundaciones vinculadas al diputado. Se agradece que se haya respetado el acuerdo, JP. Habla muy bien de ustedes. De las iniciativas de mi listado, solo 3 quedaron fuera. Excelente. Gracias, Máster. Un abrazo y felicitaciones nuevamente. Un abrazo. Te recuerdo que estoy disponible para lo que necesiten, sin que sea necesario un sueldo de por medio. El día 25 de abril del 2022, Aceitón y Leonelli vuelven a conversar. Hablan de una supuesta cuota que cada parlamentario tendría para que fundaciones vinculadas a ellos ganaran millonarios proyectos del gobierno regional. Juan Pablo, tengo una dificultad, entre comillas, o sea, no sé si llamarlo dificultad, pero con el tema de los proyectos con Mauro Ojeda. Con Mauro nosotros, lo conversamos tiempo atrás, hay 100 millones de pesos ahí para poder meter proyectos que hoy día dentro de un listado gigante se van a priorizar. Pero hace poco yo te comenté que hablé con el alcalde de Temuco y le comenté de la idea de poder generar unos acuerdos ahí con el gobernador, con Mauro igual, para poder ir a ver hacer algunos proyectos para los adultos mayores. Y efectivamente, hay 90 millones de pesos en proyectos solamente para clubes de adultos mayores, donde yo tengo entrada, donde podemos hacer política y podemos trabajar, ¿cachai? Pero esos están como al margen de los 100 millones de Mauro. Entonces, ahora hay que priorizar y no sé si ustedes tienen el espacio o no. ¿Cómo interpreta y por qué es relevante para el Ministerio Público esta conversación respecto de las cuotas? Claro, nuestra posición, nuestra teoría es que la gestión que efectúa el diputado Mauricio Ojeda con el gobierno regional de la Araucanía para interceder por las fundaciones FOLAP y EDUC no era una cuestión aislada, sino que obedecía más bien a una situación que se reiteraba en el tiempo. ¿Existe en el gobierno regional? ¿Usted lo pudo ver quizás cuando fue consejero, cuando fue asesor? No me consta. Cuando fui consejero nunca oí que se le asignara una cuota especial para este diputado, para su organización. No lo vi nunca. Esta entrevista es la única que ha dado Claudio Aceitón, amigo y ex asesor de Mauricio Ojeda, sobre el término cuota parlamentaria. Se lo pregunto porque dentro de la carpeta investigativa hay algunos chats donde se menciona y donde hay conversación entre usted y el ex jefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli, donde se habla de estas designaciones, de preguntar por una cierta cantidad de cuotas. Por eso se lo pregunto. Es probable que lo haya mencionado, no lo recuerdo, pero así como que esta organización tiene tal proyecto, no, porque cuando se postulan los proyectos tienen que quedar admisibles. Las organizaciones tienen que hacer bien sus proyectos y cada uno de estos proyectos tiene asignado un puntaje. Entonces, no es tan así. Finalmente, el gobierno regional de la Araucanía traspasa 730 millones de pesos a las fundaciones FOLAP y EDUC dirigidas por Rinet Ortiz, que sabemos que es amiga y muy cercana del diputado Mauricio Ojeda. Dichas transferencias buscaban financiar cursos de manicure, peluquería, masoterapia, entre otras. Pero aquí yo encuentro que viene lo peor de todo. Estos talleres eran para mujeres en situación de vulnerabilidad de Temuco y Padre Las Casas, específicamente 200 mujeres cesantes. Estos talleres nunca se realizaron. Nos ilusionaron, nos hicieron perder el tiempo, perdí clientes, hay menos ingresos. Hay hijos de por medio, uno hace muchas cosas para salir adelante. ¿Y qué pasó finalmente con estos 730 millones de pesos? O sea, es dinero que no se puede desaparecer así. Claro, se ejecutó una pequeña parte del presupuesto, pero se ha logrado comprobar que la otra parte del presupuesto fue destinada a pagar también la insolvencia financiera que mantenían estas dos fundaciones, o sea, a cubrir sus deudas, como también devolver el dinero a los inversionistas, entre los que se encontraba el diputado Mauricio Ojeda. El día 3 de enero del año 2023, cuando los fondos ya están disponibles, comienza entonces el vaciado de las cuentas. En pocos días, en una de las cuentas, quedan solo 2.000 pesos. Se transfirieron
en diciembre del año 2022 256 millones aproximadamente a cada una de las cuentas. Y a los pocos días de esos 256 millones solo encontramos 2.000 pesos. ¿Qué pasó con los 700 millones? ¿Por qué dejaron botados los cursos? No es primera vez que lo habían hecho, ¿cierto? En Valdivia, acá en Temuco. Es agosto del 2023. Llega a prestar declaración judicial Juvenal Ortiz, tesorero de las fundaciones y hermano de Rinet. A esa altura hay protestas y descontento total entre las mujeres que no pudieron realizar sus talleres. Cada una recibiría un kit de 2 millones de pesos para iniciar su propio negocio. Todos querían saber el paradero de una persona. Podemos hablar con la directora. Pero si no, ni siquiera sabéis. No quiere. Mira, ¿cómo que no quiera? Es que no tengo idea de dónde está. Paralelamente, el 17 de agosto del 2023, el exdirector de Corfo Araucanía, Patricio Esparza, declara como testigo sobre el préstamo que hizo a la Fundación FOLAV, luego de que el diputado Mauricio Ojeda se lo pidiera. Adjunta pantallazos de sus diálogos por WhatsApp con el parlamentario que muestran el énfasis con que Ojeda pide el dinero para la presidenta de la Fundación, Rinet Ortiz. Hola mi guacho, ahí están las cuentas donde puedes tirarle las lucas. Que no se te olvide, weón. Porfa, que tiene todo programado. Le queman la oficina. Mañana es el día y tú respondes por ellos hasta el 31 de diciembre. 100%. Aloha, que no se te olvide, porfa. No, estoy esperando que liberen los fondos. Buena. A esta altura, los formularios de los proyectos ya arrojaban anomalías para Francisco Torres, quien fue jefe del departamento jurídico del gobierno regional. Mi participación como testigo en varias de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público afectó mi vida personal, mi vida familiar. Me he visto amenazado. Esto está en conocimiento también del Ministerio Público para efectos de poder proteger a mi familia, proteger a mis hijos, porque en algún minuto yo le dije al fiscal, yo me siento como si estuviera desbaratando una banda de narcotraficantes. El actual gobernador de la Araucanía, René Zafirio, dice que se encontró con un verdadero desastre en la institución. Aquí ha habido actos que representan un accionar criminal colectivo. Porque ninguno de estos hechos, ninguno de estos desvíos de recursos pudo haber ocurrido por la sola iniciativa de un privado, por la sola iniciativa de un funcionario. Son muchas las personas que tuvieron que intervenir para que esto se produjera. Y eso se llama crimen organizado. Y idea de trabajar directamente con fundaciones, como lo estamos haciendo ahora, y que llega mucho más directo también los aportes a ustedes. Somos mucho más ejecutivos como gobierno regional. Un interrogante que muchos se hacen es cuál fue el rol del entonces gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Para algunos, alguien muy cercano a Mauricio Ojeda, con quien habría compartido asados y otras reuniones. Hoy solo es considerado como testigo en el caso Manicure, pero está imputado en otra arista del caso Convenios, que tiene que ver con la fundación local. No he sido citado a declarar en la Fiscalía, pero lo que sí hemos hecho es entregar toda la información. De hecho, de manera proactiva, entregamos la carpeta con las fundaciones que ellos plantearon que se estaban investigando y además con todas las transferencias que el gobierno regional ha realizado. Aquí lo que hemos tenido ha sido una reacción absolutamente proactiva con la Fiscalía y con la Contraloría también. Es imposible sostener que esto haya podido ocurrir sin que el jefe del servicio tuviera conocimiento. Fui 12 años alcalde del municipio de Temuco y sé que el jefe del servicio, cuando se abordan situaciones relacionadas con el gasto, con la inversión, está siempre plenamente informado. El caso Convenios estallaba en todo Chile y esa presión caía con toda su fuerza sobre el diputado Mauricio Ojeda, quien decide desplegarse en la zona y comenzar a agendar una serie de reuniones.
él, para efectos de poder sustraerse de la acción de la justicia y evitar la persecución penal, comienza a tomar contacto con una serie de involucrados en los hechos. El día 3 de agosto del 2023 se reunió el diputado Ojeda con los hermanos de Rinet Ortiz, correspondientes a Miguel y Juvenal Ortiz Rivera. La reunión se efectuó en el departamento del edificio Ipanema de Rinet, en la ciudad de Temuco. Mauricio se subió al auto donde me movilizaba junto a Miguel, dirigiéndonos los tres al departamento. Al llegar, bajamos al estacionamiento del edificio, ingresando por el ascensor del subterráneo hasta el piso número 11. Ya en el departamento, Mauricio Ojeda me preguntó respecto a los datos de las transferencias. El registro fotográfico da cuenta de la llegada al edificio, lo sitúa en el ascensor. La tensión se siente, a esa altura todos saben que la justicia los sigue de cerca. Luego me señaló que lo que debíamos hacer era que, en primer lugar, Rinet se tenía que autodenunciar, en segundo lugar, debía declarar en quiebra la fundación y, en tercer lugar, que debíamos decirle a Rinet que ella tenía que quemar su teléfono celular porque en el teléfono habría contactos con muchas personas que habían ayudado a la fundación y se verían afectadas. Era necesario hablar con Juvenal Ortiz. Él está en arresto domiciliario. Fuimos hasta su domicilio y esta fue su reacción. Hola, estoy buscando a Juvenal Ortiz. Yo soy. ¿Cómo estás, Juvenal? Soy Tomás Marín, soy periodista de Mega. ¿Qué rol tuvo él para que ustedes consiguieran los recursos? Eso tiene que preguntárselo a él. Y respecto a lo que declaró su hermano, de que él le pidió quemar los celulares. No le voy a hablar nada sobre el tema. ¿Ya? Sí, es que es relevante porque es un diputado que hoy día está en prisión. Pero yo soy Juvenal Ortiz. Dos días después, el 5 de agosto, en esta suerte de gira, se reúne con Juan Pablo Leonelli Lepín, jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía. Fue en un café donde se produjo el diálogo que consigna la carpeta investigativa. Él me dijo que nunca imaginó que esa situación iba a pasar, que no era culpa de él y que Rinet estaba loca. Me dijo, tú quédate tranquilo porque no has hecho nada. Le recriminé la situación ocurrida con las fundaciones. Luego de eso, él me señaló que ya había conversado con el hermano de Rinet y estoy tratando de ubicar a Rinet o mandar un emisario, con la finalidad de conseguir la plata para poder devolverla y así evitar que no se configure el delito de fraude al fisco. Y también este enfoque estaba dado por la eliminación de pruebas que pudiese incriminarlos. Y en ese sentido es que está encasillado y la relevancia del equipo celular del diputado, que básicamente lo que se pretendía era, con la posibilidad de su destrucción, también evitar la persecución penal, producto de que no se iba a poder hacer la fiscalía de aquellos antecedentes que se encontraban alojados en el equipo. En noviembre del año 2024, la Corte Suprema ratifica por unanimidad el desafuero del diputado Mauricio Ojeda y después de eso es formalizado por esta arista del caso Manicure. Pero él siempre ha defendido su inocencia. Sí, él ha sido muy enfático y lo ha especificado en decir que no ha recibido ningún peso que no le corresponde. En el intertanto, a pesar de no poder ocupar su función como parlamentario, sigue percibiendo el sueldo que es de alrededor de 7 millones de pesos. En lo que respecta a la investigación, ha sido sumamente difícil, tanto con él y su entorno. Por ejemplo, a Juan Pablo Leonelli Lepín se le extravía su celular en Cuba. Al mismo desaforado diputado Ojeda le solicitan su teléfono, él lo entrega completamente destruido. El argumento es: fue una jugarreta de mi hijo. Lamentablemente de ese celular no se ha podido extraer ningún tipo de información. En octubre del 2023, el diputado Mauricio Ojeda entrega su celular a la Policía de Investigaciones para ser periciado. Era un iPhone 13 que estaba formateado y completamente destruido, tanto su pantalla y carcasa, haciéndolo prácticamente inutilizable. Según consigna la investigación, el responsable de ese nivel de daño era el pequeño hijo del parlamentario de tan solo 3 años. El equipo se entrega en condiciones físicas que hacían imposible cualquier tipo de peritaje forense. La destrucción estaba dada por
una gravedad en su estructura que impedía, por ejemplo, recomponer algunos elementos o componentes que permitieran hacer extracción de la información contenida en ese dispositivo. En ese estado, la investigación se complejiza aún más. La PDI tiene que hacer esfuerzos extras, pero ahí se encuentra con otra sorpresa. Quienes a través del software pudieron demostrar que el equipo había sido formateado a fábrica el día en que la representante legal de la Fundación FOLAP, esto en el 18 de agosto del 2023, cuando fue esta persona detenida. O sea, él formateó el teléfono, se logró determinar que se formateó el día de la detención. El mismo día de la detención, sí. ¿Qué habrá detrás de esta destrucción? Para la defensa del diputado Ojeda, esto y todo su actuar ha sido algo destacable. Me gustaría que quede claro de lo... Tal vez políticamente Dios no debería decirlo de esa manera, pero lo hombre que ha sido el diputado Ojeda para enfrentar esta situación. Cero privilegio. Una imagen potente. Mauricio Ojeda, actualmente desaforado y formalizado por el delito de fraude, pagó los 40 millones de pesos fijados como caución por el juzgado de garantía de Temuco y salió de la cárcel para cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario. Es de las pocas oportunidades donde saca la voz tras pasar 3 meses en prisión. Lo primero que debo decir, y esto es un mensaje para toda la ciudadanía principalmente, la cárcel es el peor lugar al que puede llegar un ser humano. Eso es lo primero que quiero decirle. Y uno elige cómo aborda la cárcel. Y en mi caso personal, lo tomé como una oportunidad, porque independiente que es el peor lugar al que puede llegar el ser humano, creo que este sería, o la cárcel, una muy buena terapia para muchos políticos, incluyéndome, con exceso de ego, falta de humildad, muchas veces soberbio, creyendo que tenemos siempre la razón. Así es que la verdad que la cárcel me hizo muy bien. Pero habrá momento para conversar. Como les digo, yo voy a seguir siempre dando la cara. Denme la oportunidad de estar con mi familia y luego seguiremos conversando. Porque como les digo, hay hartas cosas que tienen que saberse todavía en esta causa. Queda mucho por escribir todavía. Esto recién está comenzando. En lo próximo, Mauricio Ojeda enfrentará cargos por fraude al fisco. El jefe de gabinete del GORE, Juan Pablo Leonelli, arriesga 19 años de cárcel. Rinette Ortiz, directora de las fundaciones, 29 años y 22 para su hermano Juvenal, el tesorero. Hay más nombres y seguramente más datos que aportarán a entender el bullado caso Manicure. De ser condenado por los delitos de fraude al fisco, el diputado Mauricio Ojeda arriesga 19 años de cárcel, de acuerdo a la acusación que ya presentó la Fiscalía. En esa línea, el Ministerio Público está a la espera que el Tribunal de Temuco fije fecha para iniciar el juicio oral que involucraría a 96 testigos, entre ellos el ex gobernador Luciano Rivas. Es todo por hoy, los invitamos a seguirnos y comentar en redes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Hasta cuándo?